Se escucha alto y fuerte. Te amo mucho, Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes, mi papá? Gracias al Señor, estamos bien, batallando, pero en victoria. Ok, eso es No hay más nada. importante. Aleluya. Aleluya. Pues me alegro haber tenido de visita ayer a nuestra hermana, a nuestra hermana con nosotros y del Señor, aleluya. Nos gozamos, estuvimos hablando la palabra del Señor y Sí. fue de sumo gozo la visita de sorpresa de Walter y Jared. De las prioridades que ella tenía, tú eres una. Gloria a Dios. Tú y Carmen. Aleluya. Amén, amén. Te amo mucho y la bendición, ¿ok? Ya estamos listos para la clase. Gloria a Dios. Pues voy a buscar la información para esta noche. Vive Dios. Aleluya. Como habíamos dicho, vamos a ir buscando libro de los comandos solamente, ya que queremos tocar el libro de Romanos solamente el capítulo 11. Para mí ese capítulo 11 de Romanos es bien esencial para todos, eh, pero como es tan largo, no puedo abundar en todo el libro de los Romanos. Pero este capítulo 11 nos va a ayudar a entender un sumo número de datos que son necesarios para el conocimiento del creyente. Vamos a entrar en el capítulo 11 y el tema que trae el libro del capítulo 11 dice, el rechazo de Israel no es total. Digo pues, dice Pablo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. O sea, él está diciendo que es imposible que haya desechado Dios a, a su pueblo, porque él es parte de ese pueblo, si no él también hubiera sido rechazado. Dice el Señor. Dice, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció, al cual desde antes conoció. O sea, está dando a entender que él conoció a su pueblo desde mucho antes de él estar llevando el evangelio a los gentiles. Eso es lo que nos está queriendo decir. ¿O no sabéis que dice Elías, la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas has dado muerte y a tus altares has derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodillas delante de Baal. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aquí el apóstol Pablo está recibiendo una información concerniente a que de la forma en que Dios preservó a 7,000 hombres que no doblaran rodillas a los padres, porque Elías pensaba que él estaba solo, pues también para estos tiempos en que Pablo le daba el mensaje, tampoco él iba a permitir que iba a desaparecer la iglesia, sino que había un remanente escogido por gracia, por amor, por su misericordia. El verso 6 dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí han alcanzado
y los demás fueron endurecidos. En otras palabras, el apóstol está diciendo claramente que de la manera en que él guardó por gracia, que la gracia es un favor inmerecido, que esto no es por obra, porque nadie puede alcanzar por obra la gracia del Señor. Verso 7 dice, ¿qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Aquí es donde queremos detenernos para darle una explicación de la palabra endurecimiento. Y esto quiero que lo pongan, que va a aparecer en el examen, tal vez en un quiz. Y el Señor, ¿por qué? ¿Qué quiere decir el endurecimiento? Dice aquí la definición, endurecimiento es como una callosidad. La palabra es un término médico que describe el proceso por lo cual las extremidades de huesos fracturados se fijan mediante una callosidad petrificada. O sea, esa callosidad que se forma en esa área donde fue cortada, pues a eso trata el endurecimiento, se forma duro. Pero aquí en el verso 7, cuando dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. O sea, del pueblo de Israel, para cuando Jesucristo estaba llevando el mensaje, muchos aceptaron el Señor, pero los demás, dice, fueron endurecidos. O sea, su corazón fue endurecido. Se formó esa callosidad, ese endurecimiento para que ellos no recibieran al Señor. Dice, como está escrito, verso 8, Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiarles la espalda para siempre. A todas estas personas que endurecieron su corazón, se formó esa callosidad, ese endurecimiento de su corazón para no recibir al Señor. Pero este endurecimiento de su corazón provocó que muchos de aquel pueblo, por ejemplo, los discípulos de Jesús, pues fueron salvos, como dice verso 7, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Hubo un grupo que sí alcanzaron salvación y los demás fueron endurecidos. Hablando de endurecimiento, ese endurecimiento es de en su corazón no recibían el mensaje. Pero ¿qué dice la palabra? Continúa diciendo, verso 11. Digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen. Han tropezado los de Israel para que cayesen. En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celo. El apóstol Pablo, en el verso 11, habla del rechazo de Israel, no es definitivo, o sea, no es para siempre. Este rechazo y este endurecimiento que tuvo el pueblo de Israel al no aceptar a Cristo. Entonces dice ahí, digo pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, perdón, para que cayesen, no, no, en ninguna manera. Pero por la transgresión vino la salvación a los gentiles. O sea, ellos no fue porque ellos tropezaron y cayeron,
sino porque negaron a Jesucristo. No era porque era un plan de Dios, sino porque ellos mismos, al no aceptar a Jesucristo, provocaron este rechazamiento. Ahora, este rechazamiento provocó que dice ahí, verso 11, pero por sus transgresiones, o sea, por el error, por el pecado que cometieron de no aceptar a Cristo, vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos a través de la entrada de aceptar a Jesucristo. Entonces esto los provocó a ellos a celos. ¿Alguna pregunta, observación? Como dice en el libro de los Hechos, cuando Pedro tenía la duda de la salvación a los gentiles, se discute, pues, Amén. algo así. Parecido a eso. Sí. Pedro no quería llevarle el mensaje a los gentiles, pero Dios se le tuvo que revelar a él. En Hechos capítulo 10 se le reveló y Dios le demostró que ya él no podía llamar inmundo a través de la visión a lo que Dios, aleluya, ahora hacía que abriera la puerta a los gentiles. Aleluya. Pero ahí dice el verso 11, digo pues han tropezado los de Israel para que cayesen, de ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a celos. Y su transgresión es la riqueza del mundo. ¿Por qué es la riqueza del mundo? Porque el mundo se refiere a los gentiles. Gracias a esa transgresión que ellos cometieron, los judíos, pues se le abrió puerta a los gentiles. Pero esto los provocó a celos, porque era un pueblo al cual ellos no esperaban que el evangelio llegara a resplandecer a ellos. Por eso dice ahí, y su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles. Cuanto más su plena restauración. O sea, a pesar de que ellos rechazaron a Cristo, también Dios va a tener un trato con el pueblo de Israel. ¿En qué momento? Verso 13. Porque a vosotros hablo gentiles. Ahora se dirige a vosotros, a los gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer algunos de ellos, hacer salvos a algunos de ellos. O sea, él buscaba la forma de que los gentiles, que es la iglesia que se estaba convirtiendo, pudiera llevar el mensaje y a través de ellos alcanzar al pueblo judío, a través del celo. O sea, Dios le está manifestando a ellos, al pueblo judío, ellos están viendo los milagros, las señales que están realizándose a través del pueblo gentil. Entonces eso, ellos saben que eso tenían que hacerlo ellos, pero como ellos no aceptaron a Cristo y lo recibieron, pues la bendición le tocó al pueblo gentil, al gentil que ha recibido a Cristo y se ha convertido en la iglesia. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, verso 14, y hacer salvo a alguno de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ahí está hablando, si la exclusión del pueblo judío, o sea, al separarlo, es la reconciliación del mundo, o sea, iba el mundo a aceptar a Cristo, ¿qué será su admisión? ¿Cómo serán nuevamente admitidos? ¿Qué será su admisión sino vida de entre los muertos? La palabra admisión es que ellos vuelvan, el pueblo de Israel vuelva a los caminos. Y después dice, si no vida entre los muertos. Esa va a ser la admisión, o sea, que ellos están muertos ahora mismo, exacto, espiritualmente, y ahora van a tomar
la vida espiritual, al venir a Cristo, al venir la revelación de la palabra a los judíos. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Los primeros que se convirtieron a Cristo, pues está hablando esa primicia, que son los primeros santos, también lo es la masa restante. Esto también. Y si la raíz es santa, también los son las ramas. Las ramas hablan del pueblo de Israel. Pero es que tan pronto ellos den el paso de fe, entonces, dijo el Señor, todas las ramas que representan el pueblo de Israel serán salvos. ¿Eh? Vamos a buscar aquí en Romanos capítulo 10 y verso 29, verso 19, que ahí está al lado del capítulo 11, dice, también digo, no ha escogido, no ha conocido esto Israel. Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, os provocaré a ira. Esta palabra, quien la cita es Moisés. Pablo cita que Moisés dijo esta palabra. O sea, estamos hablando de 3000 años de historia antes de Cristo. Ya Dios tenía en la mente la salvación de los gentiles o un pueblo insensato. Ese pueblo que no es pueblo, dice ahí el verso 19 del capítulo 10, dice que ese pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, lo provocaré a ira y a sed. Es decir, que lo que está pasando en Israel es porque Dios tenía en la mente a un pueblo gentil para ser salvo. Que no es que está pasando ahora por casualidad. No, había un propósito, la salvación para los gentiles del Señor. Cuando habla en el verso 7 de endurecimiento, también vamos a verlo más adelante, aleluya, con respecto al endurecimiento del pueblo de Israel. Pero vamos a seguir, aleluya, en el verso 13, donde nos dice, porque a vosotros habló gentiles. Pablo le dice a los gentiles, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, porque si en alguna manera pueda provocar a celo a los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos, porque si su exclusión, su rechazo, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? El Dios una vez más va a tratar con ellos para que ellos sean, los judíos sean admitidos. Verso 16. Si las primicias son santas, también es la masa restante. Y si la raíz es santa, también las ramas. Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, escuche bien esto, verso 17, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, las ramas se refiere en el ámbito espiritual al pueblo de Israel. Si algunas de ellas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, pues el olivo silvestre son los gentiles. Cuando hablamos, gloria al Señor, siendo olivo silvestre, han sido injertados en el lugar de ellas. Yo busqué en el manual de uso y costumbre de los tiempos bíblicos. Aquí hay una información concerniente al cultivo de la aceituna, del olivo, para poder describir los olivos silvestres.
hay que ir a explicar cómo se dan las aceitunas. Los olivos iban asociados con las vides. También ellos eran un elemento vital de la alimentación. En el Salmo 128:3 habla de la bendición de Dios sobre familias que se confían a Él. Tu mujer, tu mujer será como vid que lleva fruto de los lados de su casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de la mesa. Cita eso en el Salmo 128, verso 3. El olivo de la familia podía crecer al lado del hogar familiar en la heredad, pero con el paso del tiempo se plantaron olivares junto con los viñedos y los campos de cereales cuando se empleaba el aceite para pagar los impuestos. Los olivos crecían tan bien que la tierra era a veces designada como tierra de olivos de aceite. De Deuteronomio 8:8. Pero entonces a donde yo quiero llegar, si ustedes pueden ver cómo el olivo lleva una cosecha, lleva un proceso, y donde ellos al comienzo los creaban al lado de sus casas, pero después crearon los olivares. Los olivos se conseguían insertado un injerto de un árbol cultivado a un tronco silvestre. Esta palabra, un tronco silvestre que no era un árbol de olivo, era un árbol cualquiera. Por eso que se dice olivo silvestre, que era cortado al ras de la tierra. Tú vas a ver un árbol, una planta, usted lo corta y le deja el tronco para arriba, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dice que era cortado al ras de tierra. Las raíces del olivo se hunden muy profundamente en el suelo rocoso. Y puede que esto sea lo que subyacga a Deuteronomio 32:13, que hace referencia a chupar aceite del duro pedernal. En otras palabras, ese tronco que estaba cortado, el palo de olivo que iba creciendo, llegaba a esa raíz, que era silvestre, que no era un árbol de olivo. Entonces ahí dice, las raíces del olivo se hunden muy profundamente en el suelo rocoso y puede que esto sea lo que se especifica en Deuteronomio 32:3, que hace referencia a chupar el aceite del duro pedernal, o sea, de esa raíz. El olivo precisa de alrededor de 15 años para llegar a la madurez y luego da fruto durante siglos. Las viejas raíces dan frecuentemente vástagos nuevos, lo que dio al profeta la imagen del tronco de Isaí, que da como renuevo al Mesías, Isaías 11:1. Los nuevos vástagos eran injertados en tronco. Ahora que vamos a lo que dice Pablo. Pablo dice que cuando el cristianismo vino a tomar el puesto del judaísmo del Antiguo Testamento, fue como si, al revés de la práctica normal, se injertara un olivo silvestre en un tronco de olivo cultivado. Romanos 11:24. Es decir, que el olivo silvestre fue injertado en ese tronco. En el verso 24, me voy a adelantar hasta el 24, donde dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ese es Cristo, cuanto más estos que son las ramas naturales de Israel serán injertados en su propio olivo. Siempre el olivo natural es Jesucristo. En el verso 24 se mencionan tres cosas
de las cuales uno representa a Cristo, que es el olivo natural, o el buen olivo, las ramas naturales del olivo, que es Israel, y el árbol, el olivo silvestre, que son los gentiles. Repito, voy a leer el verso de nuevo, verso 24. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, el árbol que se cortó, ahí fue injertado el olivo silvestre, nosotros, los gentiles, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. La contra naturaleza de que yo fui injertado al olivo original, que es Cristo. Entonces, ¿cuánto más estos, hablando del pueblo judío, que son las ramas naturales, que son los que verdaderamente estaban en el olivo silvestre, pero como ellos rechazaron y hubo el endurecimiento, Dios los tuvo que desgajarlo, pero serán injertados en su propio olivo. O sea, ellos van a volver a ser injertados. Esa rama desgarrada vuelve a injertarse en el buen olivo. Es lo que está dando Pablo a entender, dice el Señor. Wow. Eso, pero cuando uno va practicando y da la lectura, pues de ahí va a venir varias preguntas. De ese capítulo 11, dice el Señor. Voy atrás de nuevo donde entra el verso 18. No te jactes contra las ramas. O sea, yo gentil no me crea mejor que los judíos. Y si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. O sea, el olivo, el árbol de olivo, el que nos sustenta a nosotros. No son las ramas tampoco, es la raíz del olivo, del árbol de olivo, que es Cristo. Entonces, él le dice, no te jactes contra las ramas, que no me queda mejor que los judíos. Y si te jactas, si te las echas, porque Dios te está usando, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino la raíz a ti. ¿Quién es la raíz? Cristo. La raíz es que nos tiene el olivo, el árbol de olivo en su efecto natural. Verso 19. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. O sea, está haciendo no una pregunta, está haciendo una aclaración. Pues las ramas, hablando del pueblo de Israel, yo le diré, fueron ellas desgajadas para que yo fuese injertado. Bien. Verso 20. Por su incredulidad fueron desgajadas. O sea, como no creyeron en Cristo, las sacaron, fueron desgajadas. Pero tú, por fe, estás en pie. Nosotros estamos en pie gracias a la fe que hemos tenido en Cristo. Porque sin ver hemos creído. Pues gracias a esa fe estamos en pie. No te ensoberbezcas. O sea, no me crean mejor que el pueblo de Israel, sino teme. Que caminemos en el temor de Dios, con reverencia, con respeto, a pesar de que hemos sido bendecidos por parte de Jesucristo y por haber creído en Él, pues gloria al Señor, nos dice que tememos, que andemos con temor y temor. Verso 21, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, así tampoco te perdonará. Mira qué bien. Lo hizo con su pueblo. No puedo. Nosotros. Amén. Así que si Dios no los perdonó a ellos, ¿cómo también nos va a perdonar a nosotros? Por eso que tenemos que andar con temor y temblor sirviéndole al Señor. Y el Señor. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron. Severo, la severidad. O sea, fue severo, pero fue justo. Es su severidad. Mira pues
la bondad y la severidad. Bueno, también fue severo, pero se cumplió. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, la bondad para con nosotros los gentiles. Fue severo con el pueblo de Israel, los castigó, pero también con nosotros fue bondadoso. ¿Verdad? Si permaneces en esa bondad, si nosotros permanecemos en el camino del Evangelio, en esa bondad que Él tuvo para abrir los ojos, para que nosotros viniéramos a Él, pues de otra manera tú también serás cortado. El verso 21 y 22 nos aclara que Él va a ser justo, va a ser bueno, pero también si tiene que ser severo y lo tiene que cortar, no está también. Aquí no es que Él dice que la palabra del Señor nos dice a nosotros que Él no tendrá por inocente al culpable. En otras palabras, si yo hago algo malo, va a tener las consecuencias. Y aún ellos, verso 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, o sea, si ahora ellos, o sea, los judíos, si no permanecieren en la incredulidad, o sea, no creyendo en Cristo, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. En otras palabras, si ellos aceptan a Cristo, y ya de cierto hay sobre más de 20,000 judíos que han aceptado a Cristo, y hay un grupo de ellos también que han aceptado a Cristo, pero todavía llevan las ideas mesiánicas, o sea, las costumbres de la ley. Pero hay más de 20,000 que ya ellos sacaron la ley para afuera y viven la vida con nosotros en Cristo Jesús. El verso 23 dice, lo vuelvo a leer, y aún ellos, o sea, hablando de los judíos, si no permanecieren en incredulidad, o sea, si vienen, aceptan a Cristo y creen, serán injertados una vez más. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, hablando ahora a los gentiles, y fue el verso que expliqué de anterior, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, oyendo, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertadas en su propio olivo. Resumiendo, el, el olivo silvestre, que es Cristo, y el Señor, un árbol, imagínense un árbol. Los olivos silvestres, los gentiles. Los gentiles. Exacto. El olivo silvestre, los olivos, que se refiere a los gentiles. Y los que fueron injertados al buen olivo. Si imaginamos un árbol, ese árbol es el buen olivo. En un momento dado, las ramas eran el pueblo de Israel, pero fueron desgajadas por causa de la incredulidad. Pero entonces nosotros fuimos injertados al olivo silvestre. Nos convertimos en olivo silvestre al ser injertados. ¿Okay? Entonces nos convertimos en olivo silvestre. Y dice ahí, y contra la naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. O sea, también nosotros fuimos injertados en el buen olivo. Pero fue por causa de la incredulidad de ellos, de los judíos. Y ahora venimos a ser parte del misterio revelado al mundo. Por eso es que es necesario entender que nosotros éramos un misterio, la iglesia era un misterio que estaba oculto para el pueblo judío. Por eso, cuando hablamos de que Moisés le dice al pueblo, aquel pueblo judío que caminaba en el desierto, que cada rato cometían falta y errores, Dios,
Dios le dice que a través de Moisés, que los iba a provocar a celo con un pueblo necio e insensato. ¿Quién era ese pueblo necio e insensato? Los gentiles, que no habíamos conocido el evangelio todavía. Pero cuando vino Cristo, ahí vino ese olivo silvestre, Dios lo injertó cuando ellos fueron endurecidos. ¿Están viendo? Así que al ellos ser endurecidos, Dios nos injertó a nosotros. Pero Él dice, ustedes que fueron injertados al olivo, al buen olivo, pues no te jactes de las ramas, sino ser humilde. Que depende de las raíces y depende de las raíces que es Cristo. O sea, tanto el pueblo judío como nosotros dependemos de Cristo, de las raíces del buen olivo. Eso es lo que explica Pablo hasta el verso 24. Ahora escucha el verso 25. Porque no quiero, Pablo hablando, hermanos, que ignoréis este misterio. Aquí vuelve la palabra misterio que hablamos en Efesios, en Colosenses, Gálatas y ahora en Romanos, te habla del misterio. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Volvemos a la palabra endurecimiento. ¿Por qué? Porque ellos fueron endurecidos, corazones fueron endurecidos para que no recibieran, aleluya, a Jesucristo. Pero este endurecimiento en parte que habla la Biblia, hasta, en parte, hasta que haya, o sea, va a llegar un momento en que entre ese endurecimiento va a terminar. ¿Y qué va a pasar cuando este endurecimiento se acabe? Dice ahí, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y aquí es que tenemos que parar un segundito, porque ¿quiénes son? Aleluya. ¿Y cuándo es que termina la plenitud de los gentiles? Se me olvidó traer un vasito y una botella de agua, pero lo voy a ilustrar, aleluya. Si yo tomo un vaso, espera, no tengo un frasco aquí ahora. Vamos a sumar que esto es un vaso. Y este vaso de agua, mira aquí. Esta ilustración de la botella de alcohol. Si usted ve, esta botella de alcohol está hasta mitad. Y yo le echo un poquito y lo subo un poquito más. Y luego le echo otro poquito y lo subo más. Y a esta botellita de agua sigo subiendo, pero no está llena y falta todavía ese otro poquito más. Pero llega el momento que yo le sigo echando hasta que se llene por completo hasta el borde. Cuando aquí en el verso 25 nos dice, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando yo llene esta botella completa hasta arriba, ahí ya está completamente, plenamente llena. Cuando llegue ese momento de la plenitud de este frasco, ahí es cuando el Señor nos está diciendo a través de Pablo, ahí será el arrebatamiento de la iglesia. Porque ahí entró la plenitud de los gentiles. Y la Biblia habla de la plenitud de los gentiles, pero habla también de los tiempos de los gentiles. Como yo siempre he explicado,
los gentiles, cuando vienen a Cristo, son iglesia. Cuando los judíos vienen a Cristo, son iglesia. Eso quiere decir que cuando la plenitud de los gentiles, el número exacto nosotros no lo sabemos, pero va a haber una plenitud, o sea, una totalidad de los gentiles, que va a llegar un momento donde cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, ya la iglesia voló para sí. Ahora, cuando hablamos, eso es cuando hablamos, Pablo está diciendo aquí en Romanos capítulo 11, que cuando ya llegue la plenitud, que haya entrado a la plenitud de los gentiles, verso 26, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Verso 26 comienza diciendo eso. Y luego todo Israel será salvo. Ahora nosotros vamos a pasar a Mateo capítulo 27. Y respondiendo todo el pueblo dijo, su sangre sobre nosotros no. Perdónenme. Ajá. Lucas 21 y verso 24. Eso tiene que estar bueno. Cuando está chupando que los veo. Josué. Está bueno. Qué malo es el pastor hoy. Aleluya. Lucas 21. En Lucas 21, verso 24. Vamos a buscarlo. Te voy a hacer la maldad, Josué. Espérate, para que desembuche. Lucas, Lucas 21, 24. Qué malo este pastor hoy. Lucas 21, 24. Está bueno, se va saboreando. ¿Quieres que lo lea, pastor? Lucas 21, 24. Leo. Estoy buscando, pastor. Voy para allá. Que tenía las manitas sucias. Aleluya. Aleluya, nos gozamos en el Señor. Amén. Vamos ya, 21-24. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Dice, los matarán a espada o serán enviados cautivos a todas las naciones del mundo. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles llegue a su fin. Amén. Amén. Fíjate, aquí lo dice diferente, esta palabra, pero es lo mismo. Aquí dice, y caerán a filo de espada. ¿Quién? El pueblo de Israel. Eso está hablando de cuando la nación de Israel fue atacada en el año 70. Eso está hablando ahí. Jesucristo está hablando a través de Lucas una profecía. Y dice, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. ¿Quiénes fueron repartidos por todas las naciones? Israel, los judíos. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. O sea, los romanos que llegaron allí, hollaron la ciudad. Están llegando los romanos y desbarataron aquello allí. Pero dice ahí, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Aquí no está hablando de la iglesia, de los gentiles que aceptaron a Cristo. Aquí está hablando de los gentiles que se quedaron acá abajo. ¿Eh? Que sí, que esos gentiles que se quedaron aquí, está hablando hasta que los tiempos de los gentiles. Una cosa es los tiempos de los gentiles y otra cosa es la plenitud de los gentiles. ¿Están entendiendo? Eso viene en el examen.
Apréndeselo bien, saboreatelo de la misma forma. Tienes que saborearte la palabra. Aleluya. Gloria a Dios. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, pueblo de Israel. Y Jerusalén será hollada por los gentiles. ¿Por cuáles gentiles? Por los que no han aceptado a Cristo. Hasta que los tiempos de los gentiles, repito, una cosa es los tiempos de los gentiles y otra cosa es la plenitud de los gentiles. La plenitud de los gentiles es cuando se terminen de convertir todo lo que son la iglesia. Es decir, que la plenitud de los gentiles, tan pronto la iglesia sea arrebatada, prosigue el tiempo de los gentiles. Y dice, y se cumpla. Vamos a pasar entonces a Apocalipsis capítulo 11 y ahí vamos a ver Apocalipsis capítulo 11, donde nos dice, aleluya, hablando de los tiempos de los gentiles. ¿Cuándo es que se va a acabar? Apocalipsis capítulo 11. En capítulo 11 de Apocalipsis habla de los dos olivos, los dos testigos. El verso 1 comienza, pero el verso 2, aleluya, gloria al Señor, nos va a dar la no culminación exacta, pero que ya está bien cerca la culminación de los gentiles. Ahí vamos, léate del 1 al 3. Ahora en el nombre del Padre. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de silicio. Amén. Ahí. Quiere decir que, gloria al Señor, el tiempo de los gentiles está proyectado para que en esos primeros 42 meses o esos primeros 3000, dice ahí, 1260 días, es lo mismo que 3 años y medio. O sea, durante los primeros 3 años y medio, dice el Señor, estos gentiles van a estar realizando hazañas diferentes, dice el Señor, donde el pueblo de Israel va a ver con sus ojos cómo estos dos testigos y estos 144,000 judíos que van a estar llevando el mensaje, pero va a ser entregado a los gentiles. Pero esta gente, los hombres que Dios escogió, ellos van a estar promulgando el mensaje de la palabra. Y estos testigos son los que van a estar confrontando, los van a estar confrontando a ellos. Dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo mida, porque ha sido entregado a los gentiles. O sea, Dios le va a dar el poder a ellos para que ellos acaben, aleluya, con esa ciudad. Y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses o 3 años o 1260 días. Versos 4, 5 y 6. Sigue leyendo. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que ya no llueva en los días de profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Digo,
Ahora salta al verso 9. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Verso 9. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Es decir, que O sea, estos gentiles son los que se quedan en la tribulación, los que se quedan, los que están con la amén. Es decir, que ya nosotros tenemos aquí ilustrado, pero de otra forma, el arrebatamiento de la iglesia. A través de la plenitud de los gentiles, va a llegar un momento que va a llegar al número que solamente Dios conoce, que va a ser salvo. Está ahí. Ahí va a ser la plenitud de los gentiles, se acaba. Ahí será la iglesia arrebatada. Ahora, ¿va a haber persecución? Sí, porque el verso que leímos en el capítulo 21, verso 24, que los tiempos de los gentiles, o perdón, la plenitud de los gentiles va a llegar a un máximo de su plenitud. Por lo tanto, va a haber una premisa de dolores donde la iglesia será perseguida y la iglesia tiene que pasar por esos momentos hasta que llegue el arrebatamiento. Por eso es que llega una plenitud. Y el Señor, cuando venga el examen, yo le voy a pedir en Romanos capítulo 11 que me expliquen ese verso 24, que me expliquen quién es la plenitud de los gentiles y quiénes son la plenitud de los gentiles y el tiempo de los gentiles. ¿Cuáles son, aleluya, qué es lo que alude Pablo cuando dice la plenitud de los gentiles? Que alude al arrebatamiento de la iglesia. Cuando esté ese número máximo, ya la iglesia va a ser arrebatada, pero los gentiles que se quedaron son los que vamos a ver en Apocalipsis capítulo 11. Son el tiempo. Los tiempos de los gentiles. Mateo 19, capítulo 19. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna observación? Claro. Estamos nuevamente en Romanos capítulo 11, volviendo atrás, donde dice el verso 26, dice, y luego todo Israel será salvo como está escrito. Otra palabra, tan pronto la plenitud de los gentiles, los tiempos de los gentiles está por acabarse, dice la escritura que la nación de Israel será perseguida e irá al monte. Vamos a buscar en el capítulo 12 de Apocalipsis. Verso 6. Apocalipsis capítulo 12 y verso 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días, o sea, por 3 años y medio. Cuando los tiempos de los gentiles, ellos estén hollando la santa ciudad, cuando está acabando con ella, y el Señor, el pueblo de Israel huirá. ¿A dónde? Huyó al desierto, y allí será sustentada por 1260 días. Lo que nos está diciendo es que al ellos estar huyendo, ellos van a estar clamando a Dios para que, aleluya, en ese momento Dios los salve, porque ya la nación de Israel fue rodeada por las naciones y estando huyendo en el desierto, ellos van a estar, aleluya, huyendo y van a estar sustentadas por, aleluya, por 3 años y medio en el desierto. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 1, porque ellos van a clamar a voces
Aleluya. Y entonces el verso capítulo 1 y verso 7, ¿qué dice? Hermano? Que aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Amén. Es decir, mientras yo vaya diciendo algo, búscate Zacarías capítulo 12 y verso 10. Esto es una profecía de Zacarías capítulo 12 y verso 10, que habla que cuando el pueblo de Israel esté huyendo al desierto, que va a ser sustentada por 3 años y medio allí, al final ya los gentiles están afodiándolos a ellos y están acabando, van a acabar con ellos. Dice que ellos clamaron a Dios. Apocalipsis 1:7. Al final de eso dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes son los que le traspasaron? El pueblo de Israel. ¿Eh? Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí y amén. Esta es una profecía del libro de Zacarías, capítulo 12 y verso 10. Aleluya. Para que nosotros entendamos, gloria al Señor, verso 10, que esto fue profetizado hace ya 400 años antes de Cristo. Ya Dios estaba diciendo, 12 días. Léanlo en voz alta. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. Mira a ver si esa segunda parte de ese verso está describiendo a Jesucristo. Dice, y mirarán a mí, a quien traspasaron, a Cristo, y llorarán como se llora por el Hijo unigénito. ¿Era Jesucristo el Hijo unigénito de Dios? Amén. Y dice, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito, aludiendo a él como el primer hijo. En otras palabras, y del Señor estamos viendo, aleluya, 400 años antes de Cristo estaba esta profecía. 2000 años después, cuando la plenitud de los gentiles se acaba, aleluya, en otras palabras, pasa el periodo de la gracia, entramos en la gran tribulación y entonces, aleluya, el tiempo de los gentiles se acabará, porque ellos, dice Apocalipsis 19, que Dios los acabará con la espada de su boca. Buscamos Apocalipsis 19 ahora, para que ustedes vean ahora la culminación de los gentiles. Léelo, verso 17 del capítulo 19. Esto lleva un orden cronológico de las cosas y de los eventos. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y de carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Sí, sí, hasta el 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que, a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre,
y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén. Hay varias cosas bien importantes. Hace unos 8 o 10 años atrás, yo conseguí un reportaje del periódico donde decía que en el Monte Carmelo aún los recursos naturales se unieron para alimentar a aves de rapiña que se estaban aglomerando en ese lugar, cerca de donde está el Monte Meguido y donde están el valle también, pues están creciendo estos animales, aves de rapiña, vertiginosamente se han multiplicado y Dios ya los está reuniendo cerca del lugar donde dice la palabra del Señor, aleluya, en el verso 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo blanco, aludiendo a los versos anteriores del capítulo 19. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. En otras palabras, esto se va a cumplir dentro de la gran tribulación. Pero Dios está dejando a ver la iglesia del Señor, el preludio de lo que viene. Porque ciertamente ya estamos viendo que hay unas cosas que están pasando que hemos mencionado otras veces, pero que Dios quiere que la iglesia tenga entendimiento que eso viene de camino, que la plenitud de los gentiles ya pronto se va a acabar, que los tiempos de los gentiles se va a acabar dentro de la gran tribulación. Al culminar, aleluya, la gran tribulación, 7 años de la gran tribulación, dice bien claro, aleluya, que se va a cumplir estos eventos. El vaso se está llenando. Ya, el vaso está casi lleno. Ya está casi lleno. Aleluya. Es decir, que nosotros, la iglesia, viendo a la plenitud de los gentiles, eso se está llenando. Yo no sé si estará por la mitad o estará casi arriba, que ya lo que le falta es este poquito, la plenitud de los gentiles. El único que conoce el número total es Él. Pero cuando ese número llegue a la culminación, porque Él no va a permitir, escuche bien, Él no va a permitir que nada que esté aquí adentro se pierda, ni una duda. La plenitud, una vez llegue a su culminación, Él no va a permitir que se pierda ninguno. La plenitud subirá al cielo en el arrebatamiento de la iglesia. Es decir, que nosotros tenemos que, aleluya. Cuando en Apocalipsis se refiere, o en un momento que viene el ángel de Satanás, se lleva un tercio, que se lleva un tercio del planeta, de las personas. Ajá. Sí, en los juicios, un tercio de la parte del mundo. Entonces después creo que hay un tercio que va a sufrir de una manera y no será eso, que un tercio del mundo será salvo. En el mundo, en el globo terráqueo, la nación América del Norte y América del Sur no componen aquello allá, nada. Acá hay un tercio, más de un tercio de la humanidad que está en esa área. América del Norte, América Central y América del Sur. No tiene nada que ver con aquello. Es decir, que estos juicios que vienen van a ser para estas áreas. Porque los demás juicios van a afectarlos a ellos, pero ahí está el pueblo de Dios. Lo que estábamos ilustrando en Romanos, que era las ramas del olivo. Por lo tanto, como él tiene un pacto con Abraham, que él iba a salvar una tercera parte, pues no puede tocar esos juicios allá. Él va a tocar la área de América del Norte, América del Central, América, todos esos países pequeños que están ahí. Muchos de estos países van a desaparecer. Tal vez también Puerto Rico va a desaparecer. Y estos países grandes, pues el hambre, la hambruna, los juicios que van a caer,
van a copar todas estas naciones. Entonces dice una tercera parte van a sufrir todas estas calamidades. Por eso nosotros tenemos que buscar la eternidad, ser parte para estar aquí. de la plenitud, ser parte de esa plenitud. ¿Por qué? Porque lo que entremos en esa plenitud será arrebatado. Luego, el tiempo de los gentiles van a tratar de acabar con esa nación, pero no va a poder acabar con la nación de Israel por motivo del pacto. Y como Dios es fiel, pues sabemos que 2/3 partes del pueblo de Israel se va a perder. Pero una tercera parte, por amor a Abraham y a la palabra que Dios soltó a Abraham, Dios va a redimir a ese pueblo. Hasta aquí el capítulo 11, aleluya, y los demás versos que hemos tocado. Recuérdense que el capítulo 11, aleluya, que pásenlos de nuevo, vean bien, deseo de comunicarle a Chiarelli si me puede enviar los últimos 3 clases, sí, con la de hoy, tan pronto pueda, me envíen la clase como tal. ¿Qué hora tengo? 10, las 10. Oye, era un capítulo solamente. No terminamos. Amén. Eso es así. Pero hasta ahí, vive el Señor. Para que yo pongamos. Pastor, ¿ya está la clase entonces? Sí, ya estamos. Entonces, nos quedamos en Romanos capítulo 11 y el verso 27, que es parte de la profecía. Perfecto. Me falta tocar un pedacito, lo tocamos en la próxima clase y inmediatamente proseguimos con Primera Tesalonicenses. Ok, amén. Bueno, me voy a parar la transmisión.